hay cosas en nuestra vida que nos parecen inofensivas, comunes, hasta necesarias, pero que en realidad están abriendo puertas a influencias que no deberían estar en nuestro hogar. Y lo más sorprendente es que muchas de ellas están en el lugar donde compartimos los momentos más sagrados con nuestra familia, nuestra cocina. La cocina no es solo un espacio donde preparamos alimentos, es un altar dentro de nuestro uroe. Es el lugar donde alimentamos a nuestra familia, donde se reúne el corazón de la casa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si lo que hay en tu cocina está afectando tu vida espiritual? Si algunos objetos o alimentos están trayendo ataduras en vez de bendiciones? La palabra de Dios nos da principios claros sobre lo que debemos guardar en nuestro hogar y lo que debemos remover. Y hoy vamos a descubrir cuáles son esas 9 cosas que debes sacar de tu cocina, según la Biblia. Así que abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te guíe y prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar el ambiente espiritual de tu hogar para siempre. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que hay cosas en tu casa que afectan tu paz espiritual? Déjanos tu respuesta y deja tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas. Comparte con alguien que necesita escuchar esta verdad. Ahora, entremos juntos en esta poderosa revelación. Cuando Dios diseñó el hogar, lo hizo con propósito y orden. Cada espacio tiene su significado y su influencia en nuestra vida espiritual. La cocina, aunque a menudo la vemos solo como un lugar de preparación de alimentos, es en realidad un reflejo del corazón del hogar. Es donde la familia se reúne, donde se comparten risas, conversaciones y momentos de comunión. Es un altar cotidiano donde lo que entra y lo que sale tiene un impacto profundo en nuestra vida. Y si la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces lo que entra en nosotros, tanto en el plano físico como en el espiritual, debe ser examinado con discernimiento. No podemos permitir que la rutina nos haga ignorar la importancia espiritual de este espacio, porque lo que sucede en la cocina no es solo físico, sino también espiritual. Desde el principio, Dios estableció principios claros sobre la alimentación y la pureza, porque sabía que el enemigo siempre buscaría infiltrar corrupción en lo que sustenta nuestra vida. En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo sobre lo que debían comer y lo que no, sobre cómo debían preparar los alimentos y hasta qué tipo de utensilios podían usar. No se trataba solo de normas de higiene, sino de algo mucho más profundo. La pureza del pueblo de Dios debía reflejarse en cada aspecto de su vida, incluso en lo que comían y cómo lo preparaban. La cocina de un hogar no es un espacio neutral, es un lugar donde se imparten bendiciones o se abren puertas a influencias que no provienen de Dios. Por eso, debemos preguntarnos, ¿qué hay en nuestra cocina que está afectando nuestra vida espiritual? ¿Hemos permitido que cosas que desagradan a Dios entren en nuestro hogar sin darnos cuenta? Recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. En el desierto, Dios les dio el maná, un alimento puro y celestial, diseñado para sustentarlos sin contaminar sus corazones. Sin embargo, ellos comenzaron a quejarse y desear la comida de Egipto. Querían cebollas, ajos, carne y todo lo que antes tenían en la esclavitud. No se daban cuenta de que su deseo por esos alimentos era, en realidad, un reflejo de su deseo por volver a la vida que tenían antes de conocer la libertad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces anhelamos cosas en nuestra cocina, en nuestra alimentación, que en realidad nos atan a una mentalidad mundana, a costumbres que no honran a Dios? ¿Cuántas veces lo que guardamos en nuestra cocina representa hábitos que nos alejan de la pureza y santidad que Dios quiere para nosotros? No es casualidad que en muchas culturas la cocina sea vista como un centro espiritual del hogar. En la Biblia, vemos cómo los sacrificios a Dios involucraban alimentos. El pan sin levadura, en la Pascua, los holocaustos en el altar, la mesa del Señor en el Nuevo Testamento.
Comer no es solo una necesidad biológica, es un acto que tiene implicaciones espirituales. Lo que comemos y cómo lo preparamos puede acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Por eso, debemos examinar nuestra cocina con ojos espirituales y preguntarnos si lo que tenemos ahí refleja la presencia de Dios o si, sin darnos cuenta, hemos permitido que cosas contrarias a su voluntad entren en nuestro hogar. Uno de los mayores errores que cometemos es pensar que solo los objetos de idolatría o los símbolos religiosos pueden traer una atmósfera espiritual a nuestra casa. Pero el enemigo es astuto. No siempre entra por la puerta principal. A veces se esconde en lo cotidiano, en lo que parece inofensivo. ¿Alguna vez has sentido un ambiente pesado en tu hogar sin razón aparente? ¿Has notado que hay momentos en los que la paz parece desaparecer sin una explicación clara? Muchas veces, la raíz de estos problemas está en cosas que hemos permitido que entren en nuestra casa sin discernimiento, porque el enemigo sabe que no necesita atacar directamente, le basta con que abramos una pequeña puerta. Y la cocina es una de esas puertas. El pueblo de Israel aprendió por experiencia propia lo que significa desobedecer a Dios en los asuntos cotidianos. Cuando Acán tomó objetos prohibidos de Jericó y los escondió en su tienda, trajo maldición sobre toda su familia. No era algo que estaba expuesto a la vista de todos, era algo escondido, pero su presencia en el campamento fue suficiente para causar derrota y sufrimiento. ¿Cuántas cosas en nuestra cocina están escondidas pero están afectando nuestra vida sin que lo sepamos? ¿Cuántos hábitos alimenticios, cuántos objetos, cuántas costumbres hemos heredado del mundo sin cuestionarlas a la luz de la palabra de Dios? Jesús nos enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que nuestra alimentación no es solo física, es espiritual. No podemos alimentar nuestro cuerpo y descuidar nuestra alma. No podemos tener una cocina llena de cosas que alimentan la carne, pero que debilitan el espíritu. No podemos permitir que el materialismo, la gula, el desorden o las influencias del mundo entren en el lugar donde se prepara el alimento para nuestra familia, porque lo que permitimos en nuestra cocina se refleja en la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Dios nos llama a ser mayordomos de todo lo que nos ha dado, y eso incluye nuestra cocina. Nos llama a examinar lo que hay en ella y preguntarnos si está alineado con su voluntad. No se trata de legalismo, no se trata de imponer reglas sin sentido. Se trata de entender que nuestro hogar es un lugar de santidad, un lugar donde la presencia de Dios debe habitar en cada rincón. Y si queremos ver su gloria en nuestra familia, debemos comenzar por limpiar nuestra casa de todo lo que no le agrada. Así como Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes porque estaban contaminando el lugar de adoración, debemos entrar en nuestra cocina con ojos espirituales y sacar todo lo que esté contaminando la paz y la bendición de nuestro hogar. Hoy es el momento de hacer un examen honesto. Hoy es el momento de preguntarnos ¿qué hemos permitido que entre en nuestra casa sin discernimiento? Hoy es el momento de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas debemos sacar de nuestra cocina para que nuestro hogar sea un lugar donde su presencia pueda habitar libremente. Porque cuando ponemos nuestra casa en orden según la palabra de Dios, vemos su bendición fluir en cada área de nuestra vida. Cuando abrimos los ojos a la realidad espiritual que nos rodea, comenzamos a darnos cuenta de que muchas cosas que consideramos inofensivas tienen un peso mayor del que imaginamos. Nuestra casa, nuestro entorno, cada objeto que traemos a nuestro hogar tiene una influencia, y aunque no lo percibamos con nuestros sentidos naturales, el mundo espiritual es real. Dios nos advierte una y otra vez en su palabra sobre el peligro de traer a nuestra vida cosas que no le pertenecen, objetos que han sido usados en prácticas contrarias a su voluntad, símbolos que representan creencias o deidades ajenas a Él, cosas que parecen simples pero que en realidad pueden estar afectando la atmósfera de nuestro hogar. Y lo más sorprendente
es que muchas de esas cosas no están escondidas en un rincón oscuro, sino en el lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, donde alimentamos a nuestra familia, donde oramos antes de compartir el pan, nuestra cocina. El enemigo siempre ha buscado infiltrarse sutilmente en la vida de las personas, porque sabe que si entra abiertamente, será reconocido y rechazado. Pero cuando logra hacerlo de manera disimulada, cuando introduce sus influencias de forma imperceptible, entonces encuentra una puerta para operar sin ser detectado. Así como en el jardín del Edén, no se presentó con una amenaza directa, sino con palabras de engaño, así también se mueve hoy, colocando en nuestras vidas cosas que parecen inofensivas pero que llevan consigo un mensaje, una carga espiritual, una conexión con lo que no proviene de Dios. ¿Cuántas veces hemos comprado utensilios, adornos, vajillas, sin preguntarnos de dónde vienen, sin cuestionarnos qué representan? ¿Cuántas veces hemos aceptado regalos sin discernir el espíritu detrás de ellos? Y no se trata de superstición ni de miedo, sino de obediencia, porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo, apartado, cuidadoso con lo que dejamos entrar en nuestras vidas. Miremos la historia de Jacob en Génesis 35. Dios le ordenó regresar a Betel, al lugar donde había encontrado su presencia por primera vez, pero antes de hacerlo, algo tenía que suceder. Jacob reunió a su familia y les dijo: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos». Génesis 35:2. ¿Por qué? Porque había ídolos en su casa, objetos que no pertenecían a la vida de alguien que sigue a Dios. Y aquí hay algo clave. Esos ídolos no eran suyos, sino de su familia. Estaban escondidos en su entorno sin que él los hubiera puesto ahí, pero su presencia aún tenía un impacto. Y Jacob no los ignoró. No dijo: «Esto no me afecta, porque yo no los adoro». No justificó su existencia en su casa, sino que tomó la decisión de purificar su hogar. Enterró aquellos ídolos debajo de una encina, y solo entonces pudo avanzar en su camino con Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación, sintiendo que algo en nuestra vida no avanza, que nuestra relación con Dios se siente estancada, que hay una opresión en nuestro hogar que no podemos explicar? ¿Podría ser que hay cosas en nuestra casa que necesitamos remover? ¿Podría ser que, sin darnos cuenta, hemos permitido la entrada de influencias que no provienen de Dios? Porque el enemigo no necesita que adoremos una imagen para que un objeto tenga un impacto espiritual. Basta con que lo aceptemos, con que le demos un lugar, con que permitamos su presencia en nuestro hogar. Y muchas veces, esas cosas se encuentran en nuestra cocina. Piensa en utensilios que llevan símbolos extraños, en objetos que han sido traídos de viajes sin discernimiento, en amuletos que han pasado de generación en generación, en cosas que parecen bellas, pero que fueron creadas para fines espirituales, ajenos a Dios. Hay culturas donde los platos, las ollas, los cuchillos se consagran a entidades espirituales antes de ser vendidos, y sin saberlo, muchos cristianos los llevan a sus casas y los usan a diario. Hay bebidas y alimentos que han sido dedicados a rituales sin que lo sepamos. Hay recetas que fueron originadas en prácticas ocultas y que han sido transmitidas de generación en generación como una tradición inofensiva. Y uno puede pensar: pero si yo no creo en eso, no me afecta. Pero la Biblia nos dice que el pueblo de Dios sufrió por ignorar estos principios. En el libro de Deuteronomio, Dios advierte claramente: no traigas cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Dios no dice: si no crees en ello, no hay problema. Dios dice: no lo traigas. Porque la obediencia no es solo evitar hacer lo malo, es también evitar permitir lo malo en nuestro entorno. No podemos darnos el lujo de ser descuidados con lo que tenemos en nuestra casa, porque la casa es el reflejo de nuestra vida espiritual. No podemos orar por protección y al mismo tiempo abrir puertas sin darnos cuenta.
No podemos pedir bendición mientras retenemos cosas que Dios nos ha pedido remover. El pueblo de Israel tenía instrucciones claras sobre qué podían tener y qué no, qué podían tocar y qué no, porque Dios sabía que cualquier cosa que no le pertenecía a él tenía el potencial de influenciarlos. Cuando Acán tomó el manto babilónico, la plata y el oro consagrado a los ídolos, su pecado no fue solo haber tomado algo material, sino haber introducido en el campamento de Israel algo que Dios había prohibido, y por ese solo acto, la nación entera sufrió derrota. Lo que permitimos en nuestra casa no es solo una decisión personal, es algo que afecta espiritualmente a quienes viven con nosotros. Por eso, Dios nos llama hoy a examinar nuestra cocina, nuestro hogar, nuestra vida. Hay cosas que hemos permitido entrar sin darnos cuenta de su origen. Hay objetos que han estado en nuestra casa por años sin que nos preguntemos qué representan. Hay hábitos y tradiciones que hemos seguido sin preguntarnos si son agradables a Dios. Es tiempo de limpiar nuestra casa, no con miedo, sino con la seguridad de que cuando obedecemos a Dios, Él nos bendice, Él nos guarda, Él nos prospera. Cuando hacemos lugar para su presencia, su gloria llena nuestro hogar y su paz se establece sobre nuestra familia. No podemos vivir con un pie en la bendición y otro en la contaminación. Hoy es el día de decidir a quién serviremos y qué permitiremos en nuestro hogar. Dios nos ha dado un cuerpo, un templo sagrado donde su espíritu habita, y como cualquier templo que ha sido consagrado para su gloria, debe ser cuidado con reverencia, con santidad, con gratitud. Pero el enemigo, sabiendo que no puede destruir la obra de Dios en un instante, trabaja de manera sutil, introduciendo pequeños hábitos, pequeñas concesiones, pequeñas influencias que con el tiempo terminan afectando nuestra relación con Dios. Y una de las formas en que lo hace es a través de lo que consumimos, de lo que permitimos que entre en nuestro cuerpo, de los alimentos y sustancias que ingerimos sin darnos cuenta del impacto que pueden tener en nuestra vida espiritual. Porque lo que alimenta el cuerpo también afecta el alma. Lo que permitimos en nuestro organismo no es solo una cuestión de salud física, sino también de santidad, de pureza, de obediencia a Dios. La Biblia nos enseña que hay cosas que contaminan no solo en el ámbito espiritual, sino también en lo que ingerimos, y aunque en el Nuevo Testamento entendemos que no estamos bajo las leyes alimenticias del Antiguo Pacto, el principio sigue siendo el mismo. Debemos ser mayordomos sabios de nuestro cuerpo, no entregarnos al desenfreno, no permitir que nuestros apetitos gobiernen nuestras decisiones, porque lo que comienza como una preferencia, con el tiempo puede convertirse en una esclavitud. ¿Cuántos cristianos han perdido el dominio propio por el simple hecho de no vigilar lo que entra en su cuerpo? ¿Cuántos han permitido que el alcohol, los estimulantes, los excesos, tomen un lugar que no les corresponde? ¿Cuántos han justificado hábitos que, aunque aceptados por la sociedad, han abierto puertas a la opresión, a la enfermedad, a la debilidad espiritual? Miremos la historia de Daniel. Daniel era un joven llevado cautivo a Babilonia, un lugar de excesos, de manjares, de banquetes llenos de lujos, de comidas y bebidas dedicadas a los ídolos. Pero él decidió no contaminarse. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel 1:8. ¿Por qué? Porque sabía que lo que entraba en su cuerpo no solo afectaba su salud, sino su relación con Dios. En una cultura que le ofrecía lo mejor del mundo, él eligió la santidad, la pureza, la obediencia, y Dios lo honró. Al final de 10 días, él y sus amigos estaban más fuertes, más saludables, más llenos de sabiduría que cualquiera de los jóvenes que se habían entregado a los placeres de la mesa del rey. ¿Cuántos hoy han caído en la trampa de pensar que lo que comen y beben no tiene ninguna relación con su vida espiritual? ¿Cuántos han permitido que el alcohol entre en sus hogares con la excusa de que es solo social, sin darse cuenta de que lo que empieza con pequeñas concesiones termina convirtiéndose en un lazo, en una atadura, en una dependencia?
La Biblia dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Dios nos llama a la sabiduría, a la moderación, al dominio propio, a no ser gobernados por nuestros deseos, porque cuando algo toma el control sobre nosotros, ya no somos libres. Y no se trata solo del alcohol, se trata de todo aquello que nos esclaviza, de todo aquello que en lugar de fortalecer nuestro espíritu, lo debilita. Hay quienes no pueden empezar su día sin una bebida que los estimule, sin una sustancia que los despierte, sin un hábito que, aunque parece inofensivo, ha tomado un lugar que no le corresponde. Hay quienes dependen de ciertos alimentos para calmar su ansiedad, para encontrar placer, para llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si puede controlar nuestros apetitos, puede controlar nuestra voluntad. Sabe que si nos hace depender de lo que el mundo ofrece, poco a poco perderemos nuestra dependencia de Dios. El problema no es el alimento en sí. El problema es lo que representa. El problema es lo que revela de nuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio el maná, un alimento puro, suficiente, pero ellos lo despreciaron, anhelaron la carne de Egipto, quisieron volver a lo que Dios ya los había liberado. No se trataba solo de comida, se trataba de una mentalidad, de un corazón que todavía estaba atado a su pasado, y hoy sigue pasando lo mismo. Hay quienes han sido libertados por Dios pero siguen deseando las cosas del mundo. Hay quienes han sido llamados a la santidad, pero siguen alimentando su carne con lo que los ata a sus antiguas cadenas. Hay quienes han sido llenos del Espíritu Santo, pero siguen dejando que sus hábitos alimenticios reflejen un corazón que no ha sido transformado. Por eso Dios nos llama hoy a examinar lo que estamos permitiendo en nuestra vida. ¿Nos estamos alimentando de manera que honra a Dios? ¿Estamos cuidando el templo del Espíritu Santo o lo estamos contaminando? ¿Estamos permitiendo que pequeñas concesiones abran puertas que no deberían estar abiertas? La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es la clave. No se trata de legalismo, no se trata de reglas sin sentido, se trata de libertad. Dios nos ha llamado a ser libres, no esclavos de nuestros deseos, no controlados por lo que comemos o bebemos, sino llenos de su espíritu, guiados por su palabra, fortalecidos en su gracia. Hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de decir basta a todo lo que ha tomado un lugar en nuestra vida que no le corresponde. Hoy es el día de rendirle a Dios no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo, de alinear nuestros hábitos con su propósito, de vivir de una manera que refleje su gloria. Porque cuando lo hacemos, cuando elegimos lo que fortalece el espíritu en lugar de lo que alimenta la carne, cuando decidimos vivir con dominio propio en lugar de ser gobernados por nuestros deseos, entonces experimentamos la verdadera libertad. Entonces vemos su poder manifestarse en cada área de nuestra vida. Entonces nos convertimos en el testimonio vivo de que nuestro Dios es suficiente, de que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Cuando Dios nos llama a vivir en santidad, no solo se refiere a lo que hacemos en la iglesia o a la manera en que oramos, sino a cada área de nuestra vida, incluso la manera en que manejamos lo que tenemos, lo que poseemos, lo que almacenamos en nuestra casa. Y si hay un lugar donde esto se hace evidente, es en nuestra cocina. Porque lo que guardamos, lo que compramos en exceso, lo que acumulamos sin necesidad, refleja el estado de nuestro corazón. Jesús nos enseñó que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y la forma en que administramos los recursos que Dios nos ha dado, muestra en qué confiamos realmente, qué valoramos, qué lugar tiene Dios en nuestra vida. Hay quienes no pueden soportar ver su despensa sin estar llena. Hay quienes compran y compran alimentos que nunca consumen. Hay quienes se dejan llevar por la ansiedad de almacenar.
por la preocupación de por si acaso, por el deseo de más. Y más, sin darse cuenta de que esto no es solo un hábito de consumo, sino una condición espiritual. El consumismo es una trampa sutil, porque nunca nos parece suficiente. Siempre hay algo más que queremos, siempre hay algo más que sentimos que necesitamos. Y lo que comienza como una simple compra se convierte en un estilo de vida, en una mentalidad de acumulación, en una forma de llenar vacíos que solo Dios puede llenar. No es malo comprar, no es malo tener provisión, pero cuando comenzamos a depender de las cosas materiales para sentirnos seguros, cuando comenzamos a llenar nuestra casa de lo que no necesitamos, cuando nos aferramos a la comida, a los bienes, a los objetos como si fueran nuestra fuente de estabilidad, entonces estamos cayendo en la idolatría sin darnos cuenta. Porque la idolatría no es solo arrodillarse ante una imagen, es poner nuestra confianza en algo que no es Dios, es buscar satisfacción en lo temporal, en lugar de encontrarla en lo eterno, es depender de lo material en lugar de depender de la provisión divina. El pueblo de Israel cayó en esta trampa en el desierto. Dios les dio el maná, un alimento perfecto, suficiente, una provisión directa del cielo, pero ellos no estaban satisfechos. Querían más, querían la carne de Egipto, querían los ajos, las cebollas, los manjares que habían dejado atrás. No se daban cuenta de que su deseo por la comida no era solo un deseo físico, sino un reflejo de su corazón que aún estaba atado a la esclavitud. Dios les estaba enseñando a depender de Él, a confiar en su provisión, a vivir en el contentamiento, pero ellos murmuraron, se quejaron, codiciaron lo que no tenían en lugar de agradecer lo que Dios les había dado. Y esto es lo que sigue pasando hoy. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto de lo que necesitamos, pero nuestro corazón anhela más? ¿Cuántas veces hemos tenido suficiente, pero nos hemos dejado llevar por la insatisfacción, por el deseo de lo que el mundo ofrece? ¿Cuántas veces hemos llenado nuestra cocina de alimentos que nunca usamos, mientras hay quienes no tienen qué comer? Jesús nos enseñó que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque la verdadera vida no está en lo que almacenamos, sino en lo que entendemos del propósito de Dios. Él dijo: «No os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?» Mateo 6:25. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que es suficiente para nosotros, pero muchas veces nuestra falta de fe nos lleva a acumular más de lo necesario, a depender de lo que podemos ver en lugar de depender de la provisión invisible de Dios. Y hay algo más profundo en todo esto. No solo el consumismo es una trampa, sino que la búsqueda insaciable del placer en la comida también se convierte en una forma de idolatría. Hay quienes encuentran en la comida un refugio. Hay quienes recurren a ella en momentos de angustia. Hay quienes buscan consuelo en lo que comen en lugar de buscar consuelo en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos usado la comida como un escape? ¿Cuántas veces hemos recurrido a lo material para calmar lo que solo Dios puede sanar? El enemigo usa estos pequeños hábitos para alejarnos de la verdadera satisfacción que solo encontramos en la presencia del Señor. Cuando el apóstol Pablo hablaba de los enemigos de la cruz de Cristo, dijo algo impactante: el Dios de ellos es su vientre. Filipenses 3:19. Qué fuerte declaración, porque hay quienes han hecho de su apetito un Dios. Hay quienes viven para el placer de la mesa en lugar de vivir para la gloria de Dios. Hay quienes sacrifican su salud, su bienestar, su propósito en el altar del exceso, del desenfreno, del quiero más. Pero Dios nos llama a vivir en equilibrio, en contentamiento, en gratitud. Nos llama a administrar bien lo que nos da, a no desperdiciar, a no caer en el afán por lo material, a no poner nuestra seguridad en lo que tenemos, sino en Él. Cuando entendemos que la verdadera provisión no viene de nuestra capacidad de almacenar, sino de la mano de Dios que nunca falla, entonces aprendemos a vivir en paz, a no ser esclavos del consumo, a no aferrarnos a lo que el mundo ofrece,
sino a confiar en que Dios es suficiente. Porque cuando quitamos de nuestra cocina lo que representa exceso, lo que refleja afán, lo que nos mantiene atados a una mentalidad mundana, entonces estamos abriendo espacio para la bendición, para la provisión que no añade tristeza, para la paz de saber que Dios cuida de nosotros. Hoy es el momento de examinar nuestro corazón. ¿Estamos confiando en la provisión de Dios o en nuestra capacidad de acumular? ¿Estamos manejando nuestros recursos con gratitud y equilibrio o estamos cayendo en la trampa del consumismo? ¿Estamos usando la comida como un medio para nutrirnos o como un escape para calmar vacíos? Dios nos llama a vivir con sabiduría, a ser buenos administradores, a recordar que nuestro verdadero sustento no viene de la cantidad de cosas que poseemos, sino de la gracia de aquel que nunca nos abandona. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando aprendemos a vivir con contentamiento, cuando dejamos de aferrarnos a lo material para abrazar lo eterno, entonces experimentamos la verdadera libertad. Entonces dejamos de vivir preocupados por lo que tenemos o no tenemos. Entonces descansamos en la certeza de que Dios es nuestro proveedor, de que Él es nuestra fuente, de que su gracia es suficiente y su fidelidad nunca falla. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, no solo en lo que hacemos o decimos, sino también en lo que permitimos dentro de nuestro hogar. Nuestra casa debe ser un lugar de paz, de bendición, un refugio donde su presencia habite sin obstáculos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, hemos dejado entrar cosas que afectan la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Objetos que parecen inofensivos, pero que llevan consigo una historia, una carga, una conexión con prácticas que no vienen de Dios. Y lo que permitimos en nuestra casa tiene un impacto directo en nuestra vida. La Biblia nos advierte sobre esto una y otra vez, nos llama a examinar lo que poseemos, a no dar lugar al enemigo, a ser conscientes de que no todo lo que el mundo ofrece es adecuado para el pueblo de Dios. El enemigo no necesita una invitación abierta para entrar en un hogar, le basta con una puerta entreabierta, con un objeto que no pertenece, con algo que ha sido dedicado a lo que no es de Dios. Muchas veces hemos aceptado cosas sin preguntar por su origen, sin discernir su propósito, sin darnos cuenta de que lo que guardamos en nuestra casa puede afectar la atmósfera espiritual de nuestra familia. Hay utensilios, adornos, ingredientes que han sido usados en rituales, objetos que fueron diseñados con propósitos espirituales oscuros, cosas que han sido consagradas a ídolos y que sin darnos cuenta hemos traído a nuestro hogar. Y Dios nos advierte sobre esto en su palabra. Nos llama a ser cuidadosos con lo que poseemos, a no traer nada que haya sido maldito, a no permitir que lo impuro contamine lo que Él ha santificado. La historia de Acán en el libro de Josué es una advertencia clara de lo que sucede cuando permitimos cosas en nuestra casa que no deben estar allí. Dios había dado una orden clara: no tomar nada del botín de Jericó. Todo debía ser destruido o consagrado al Señor. Pero Acán desobedeció. Vio un manto babilónico, plata y oro, y en lugar de obedecer, los tomó y los escondió en su tienda. Pensó que nadie lo vería, pensó que no tenía importancia, que era solo un objeto, solo unas piezas de metal, solo un trozo de tela. Pero lo que no entendía es que lo que trajo a su casa no era solo material, era maldición, era desobediencia, era una puerta abierta para la derrota. Y cuando Israel fue a la batalla, fueron vencidos, no sabían por qué, no entendían qué estaba pasando, hasta que Dios reveló el pecado de Acán. Y cuando lo descubrieron, todo lo que él había tomado fue destruido, junto con él y su familia, porque lo que traemos a nuestra casa afecta no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. ¿Cuántas veces hemos sentido que hay algo que no está bien en nuestro hogar? Que hay una opresión, una sensación de carga, una falta de paz sin razón aparente. ¿Cuántas veces hemos orado por bendición, pero seguimos reteniendo cosas que no deberían estar en nuestra casa? Dios nos llama a hacer una limpieza espiritual,
a examinar lo que tenemos, a preguntarnos si hay algo en nuestra cocina, en nuestra casa, que no le agrada a Dios. No se trata de superstición, se trata de obediencia, porque Dios nos ha llamado a ser un pueblo apartado, a no tener nada en común con las tinieblas, a ser luz en medio de un mundo que ha normalizado lo impuro. Pensemos en esos objetos que hemos heredado sin preguntar por su historia, en esos adornos que tienen símbolos que no conocemos, en esos ingredientes que fueron usados en prácticas espirituales que no provienen de Dios. ¿Cuántos han guardado talismanes sin saberlo? ¿Cuántos han recibido regalos que han traído una carga espiritual a su casa? ¿Cuántos han comprado cosas que parecen inofensivas pero que han sido diseñadas con propósitos oscuros? No podemos ser ingenuos en el mundo espiritual. No podemos ignorar que lo que poseemos puede ser una puerta abierta al enemigo. No podemos aferrarnos a cosas materiales cuando Dios nos llama a la santidad. El pueblo de Israel entendió esta verdad de manera radical. Cuando se dieron cuenta de que había objetos que no debían estar en su campamento, no los guardaron en un rincón, no los ignoraron, no dijeron esto no tiene importancia, sino que los destruyeron por completo, porque entendieron que lo que desagrada a Dios no puede coexistir con su presencia, que lo que ha sido maldito no puede estar en la casa de un hijo de Dios, que lo que ha sido dedicado a otro propósito no puede ser parte de la vida de alguien que ha sido redimido. Y hoy Dios nos llama a hacer lo mismo, a examinar nuestra casa, a preguntarle al Espíritu Santo si hay algo que necesita ser removido, a no aferrarnos a cosas que están impidiendo que su gloria se manifieste en nuestro hogar. Cuando Jesús entró en el templo y vio a los mercaderes vendiendo, profanando la casa de Dios, no lo toleró, no lo aceptó, no se conformó con mirar y decir que no tenía importancia. Tomó un látigo, volcó las mesas, expulsó a quienes estaban contaminando el lugar de adoración, porque entendía que la casa de su Padre debía ser un lugar santo, un lugar de oración, un lugar donde la presencia de Dios no podía ser comprometida. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer lo mismo en nuestra casa. No podemos permitir que lo impuro conviva con lo santo. No podemos ser indiferentes a lo que hemos permitido entrar en nuestro hogar. No podemos tolerar lo que Dios nos ha llamado a remover. Hoy es el día de examinar nuestra casa, de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo que no debería estar ahí, de limpiar nuestro hogar de todo lo que pueda ser un obstáculo para la presencia de Dios. Porque cuando lo hacemos, cuando obedecemos, cuando renunciamos a lo que no proviene de Él, entonces experimentamos su paz, su bendición, su protección. Entonces nuestro hogar se convierte en un refugio de su gloria, en un lugar donde su presencia puede habitar sin restricciones, en un ambiente donde su Espíritu Santo tiene total libertad para obrar. Porque cuando quitamos lo que no le pertenece a Dios, hacemos espacio para lo que Él quiere derramar sobre nosotros. Cuando entendemos que nuestra casa es más que un lugar físico, que es un espacio donde lo espiritual se manifiesta, comenzamos a darnos cuenta de que cada rincón tiene un impacto en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en la atmósfera que nos rodea. Y si hay un lugar que no solo alimenta el cuerpo, sino que también tiene el poder de influenciar el alma, ese lugar es la cocina. No es solo donde se preparan los alimentos, es un punto de encuentro, un espacio donde la familia se reúne, donde se imparten valores, donde se forjan hábitos, donde se crean memorias que quedan grabadas en el corazón. Pero así como puede ser un lugar de bendición, también puede convertirse en un punto de contaminación espiritual, si no es consagrado a Dios, si lo que entra y lo que sale de allí no está bajo su dirección. La Biblia nos enseña que no solo lo que vemos y tocamos es importante, sino que lo invisible tiene un impacto real en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sentido un ambiente pesado en un lugar sin saber por qué? ¿Cuántas veces hemos entrado en un hogar y hemos sentido una atmósfera de paz, o por el contrario, de opresión? Lo espiritual se mueve de maneras que no siempre podemos percibir con los sentidos,
pero su efecto es innegable. Y la cocina, al ser un lugar de sustento, de provisión, de comunión, también es un punto donde lo espiritual se manifiesta. Es por eso que Jesús, cada vez que partía el pan, oraba. No lo hacía por costumbre, no lo hacía por rutina, sino porque entendía que lo que alimenta el cuerpo debe estar santificado, que lo que entra en nuestra vida debe ser consagrado al Padre. Él levantaba los ojos al cielo y daba gracias, enseñándonos que ningún alimento debería ser recibido sin antes ser presentado delante de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos ignorado este principio? ¿Cuántas veces hemos comido sin pensar, sin orar, sin darnos cuenta de que lo que entra en nuestro cuerpo no es solo físico, sino que también puede llevar una carga espiritual? Porque no solo se trata de los ingredientes, sino del ambiente en que fueron preparados, de la persona que los manipuló, de la intención con la que fueron servidos. En el mundo espiritual la intención es clave. Hay quienes preparan alimentos con amor, con gratitud, con manos santificadas, pero también hay quienes lo hacen con resentimiento, con enojo, con una atmósfera de discordia que impregna lo que se cocina. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque muchos lo vean como algo insignificante, la Biblia nos muestra una y otra vez que lo que toca lo impuro se contamina, que lo que se hace sin santidad pierde su bendición. Miremos lo que Dios enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Había reglas claras sobre la pureza de los alimentos, sobre quién podía prepararlos, sobre cómo debían ser manipulados. No era solo una cuestión de salud, era una cuestión de santidad. Dios quería que su pueblo entendiera que todo en la vida tiene un impacto espiritual, que no hay áreas neutrales, que incluso lo que parece cotidiano debe estar bajo su dirección. Pero hoy, ¿cuántos hogares han descuidado esto? ¿Cuántos han dejado de orar por lo que comen? ¿Cuántos han permitido que la cocina se convierta en un lugar de desorden, de impureza, de descuido, sin darse cuenta de que lo que permitimos en nuestro ambiente afecta nuestra vida espiritual? La Biblia dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo significa todo. No hay nada que quede fuera del alcance de la santificación. No hay nada que Dios no pueda usar. Para su gloria, no hay nada en nuestra vida que no deba estar sometido a su voluntad. Cuando preparamos los alimentos, cuando ponemos la mesa, cuando compartimos un pan, estamos reflejando algo más profundo que solo una necesidad biológica. Estamos mostrando nuestra dependencia de Dios, nuestra gratitud, nuestra conciencia de que todo lo que tenemos proviene de Él. Y si realmente lo creemos, entonces debemos empezar a practicarlo. Debemos orar por nuestra cocina. Debemos declarar bendición sobre lo que preparamos. Debemos asegurarnos de que todo lo que entra en nuestra casa está bajo la cobertura del Señor. ¿Cuántas veces Jesús usó la comida para enseñar una verdad espiritual? No es coincidencia que Él multiplicara los panes y los peces. No es coincidencia que Él se llamara a sí mismo el pan de vida. No es coincidencia que la última cena fuera un momento de enseñanza profunda, de comunión, de revelación. Jesús sabía que la mesa es un lugar de conexión, que lo que comemos no solo nos alimenta, sino que nos une, nos acerca, nos fortalece o nos debilita. Y si esto es así, entonces debemos preguntarnos, ¿qué ambiente estamos cultivando en nuestra cocina? ¿Es un lugar donde se respira amor, paz, gratitud? ¿O es un lugar de discusiones, de prisas, de descuido, de hábitos que no reflejan la santidad de Dios? El enemigo quiere distraernos, quiere que veamos la cocina solo como un lugar de rutina, quiere que ignoremos su impacto en nuestra vida. Pero cuando comenzamos a ver las cosas con ojos espirituales, nos damos cuenta de que cada detalle importa, de que cada decisión cuenta, de que cada ambiente tiene un propósito. Y si Dios nos ha dado un hogar, si nos ha dado el privilegio de preparar los alimentos, si nos ha permitido compartir la mesa con nuestra familia, entonces debemos hacerlo con reverencia, con conciencia, con gratitud. Porque un hogar donde la cocina está consagrada a Dios es un hogar donde la paz fluye, donde la provisión nunca falta,
donde la presencia del Señor es palpable. Hoy es el momento de hacer un cambio. Hoy es el momento de examinar nuestra casa, de preguntarnos si hemos permitido que nuestra cocina se convierta en un lugar de descuido, de caos, de contaminación espiritual. Hoy es el momento de decidir que a partir de ahora, cada alimento será recibido con gratitud, cada plato será preparado con oración, cada comida será una oportunidad para agradecerle a Dios, para recordar que dependemos de Él, para declarar que todo lo que tenemos proviene de su mano. Porque cuando lo hacemos, cuando le damos a Dios el primer lugar en cada detalle de nuestra vida, entonces experimentamos su bendición de una manera nueva, entonces su paz llena nuestro hogar, entonces su presencia se manifiesta en cada rincón, en cada momento, en cada alimento compartido en su nombre. Vivimos en un mundo que constantemente nos está enseñando cómo vivir, qué comer, qué valorar, qué considerar importante. Y aunque muchas veces no nos damos cuenta, las influencias de la cultura moderna han penetrado hasta en lo más cotidiano, incluso en lo que ponemos en nuestra mesa. Lo que antes era un acto de gratitud a Dios, se ha convertido en una industria que promueve el exceso, la indulgencia, la desconexión con lo sagrado. Nos han enseñado a priorizar la comodidad sobre la calidad, la rapidez sobre el propósito, lo atractivo sobre lo saludable, y sin darnos cuenta, la forma en que comemos y preparamos nuestros alimentos ha dejado de ser un reflejo de la provisión de Dios y ha pasado a ser una expresión de la cultura del mundo. La Biblia nos advierte sobre la influencia de otras culturas, sobre el peligro de adoptar prácticas sin discernimiento, sobre cómo el pueblo de Dios, una y otra vez, se contaminó al imitar las costumbres de quienes no conocían al Señor, alejándose de su voluntad. Los israelitas fueron llamados a ser un pueblo santo, apartado, distinto de las naciones que los rodeaban, pero en muchas ocasiones cedieron a la influencia de otros pueblos, adoptaron sus costumbres, sus creencias, sus maneras de vivir. Segundo, de Reyes 17:15 dice: y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban en sus alrededores, acerca de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. No fueron influenciados de un día para otro. Fue algo gradual, algo sutil, algo que comenzó con pequeñas concesiones hasta que, sin darse cuenta, ya no eran diferentes, ya no vivían según la voluntad de Dios, ya no se distinguían de aquellos que no conocían su nombre. Y esto sigue sucediendo hoy. La cultura moderna ha moldeado nuestra relación con la comida. Nos ha enseñado a comer por placer en lugar de comer con propósito. Nos ha llevado a seguir modas alimenticias sin preguntarnos si realmente están alineadas con la palabra de Dios. Nos ha acostumbrado a aceptar prácticas sin cuestionar su origen, su significado, su impacto espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido que el mundo dicte lo que es aceptable en nuestra mesa? ¿Cuántos hemos adoptado hábitos sin darnos cuenta de que fueron diseñados para promover filosofías contrarias a la verdad de Dios? No se trata solo de lo que comemos, sino de la mentalidad con la que lo hacemos. Hay costumbres que han sido normalizadas, que se han infiltrado en nuestras casas y que reflejan valores opuestos a los del reino de Dios. En muchas culturas hay alimentos que han sido históricamente usados en rituales paganos. Hay tradiciones culinarias que tienen raíces en prácticas espirituales ajenas a Dios. Hay formas de preparar y consumir alimentos que han sido diseñadas para exaltar al hombre en lugar de glorificar a Dios. Y aunque en el mundo esto no parezca relevante, en el ámbito espiritual todo tiene un impacto. La Biblia nos muestra que cada vez que el pueblo de Dios se mezcló con otras culturas sin discernimiento, perdió su identidad, se alejó de su propósito, dejó de experimentar la plenitud de la bendición de Dios. No podemos seguir la corriente del mundo sin preguntarnos a dónde nos está llevando. No podemos aceptar prácticas sin examinar su origen. No podemos permitir que el sistema del mundo defina lo que es normal en nuestra casa sin antes consultar a Dios. Cuando Jesús comía con sus discípulos,
No lo hacía solo para alimentarse, sino para enseñar, para compartir, para impartir vida. La mesa era un lugar de comunión, de revelación, de gracia. Pero hoy, ¿cuántas familias comen sin hablar, sin agradecer, sin siquiera ser conscientes de lo que están haciendo? ¿Cuántas veces hemos comido apresurados, distraídos, sin reconocer que cada alimento es una provisión de Dios, sin darnos cuenta de que la forma en que nos relacionamos con la comida también refleja nuestra relación con Él? El problema no es la comida en sí, sino lo que representa, la mentalidad detrás de ella, la forma en que ha sido utilizada para apartarnos del diseño original de Dios. Hay quienes han convertido la alimentación en un ídolo, hay quienes han caído en el extremo del descuido o del exceso. Hay quienes han adoptado hábitos sin preguntarse si están honrando o deshonrando a Dios. En la cultura moderna, la comida se ha convertido en un negocio, en un medio de manipulación, en una herramienta para controlar deseos y hábitos. Nos han acostumbrado a buscar satisfacción inmediata, a depender del placer del momento, a consumir sin pensar. Y Dios nos llama a algo diferente. Dios nos llama a ser sabios, a discernir, a no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo, a recordar que todo lo que hacemos, incluso lo que comemos, debe ser hecho para su gloria. Pablo escribió en Romanos 12:2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos conformarnos a lo que el mundo nos dice que es normal. No podemos aceptar costumbres sin antes preguntarnos si están alineadas con la voluntad de Dios. No podemos permitir que lo que es aceptable para la cultura sea automáticamente aceptable para nosotros. Nuestra identidad no está en las modas, no está en las tradiciones humanas, no está en lo que el mundo dicta, sino en la palabra de Dios. Y si nuestra identidad está en Él, entonces debemos reflejarlo en cada área de nuestra vida, incluyendo lo que permitimos en nuestra cocina, en nuestra mesa, en nuestros hábitos. Dios nos llama a recuperar el propósito, a redimir lo que ha sido contaminado, a examinar nuestra vida con ojos espirituales. No se trata de caer en legalismo, no se trata de establecer reglas externas, sino de permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos muestre lo que debemos cambiar. Se trata de vivir con intención, con propósito, con una conciencia clara de que hemos sido llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Y cuando entendemos esto, cuando dejamos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar, entonces comenzamos a ver las cosas de manera diferente, entonces comenzamos a valorar lo que realmente importa, entonces dejamos de seguir la corriente del mundo y empezamos a vivir según los principios del reino de Dios. Porque cuando nuestra vida está alineada con su voluntad, experimentamos la verdadera paz, la verdadera libertad, la verdadera plenitud, esa que no se encuentra en los placeres temporales del mundo, sino en la presencia eterna de Dios. Cuando Dios llama a su pueblo a la santificación, no es simplemente una invitación a cambiar algunas cosas en la superficie. Es un llamado a una transformación profunda, a una rendición total, a una decisión radical de vivir de acuerdo con su voluntad. Y esa santificación no comienza en los grandes escenarios, no comienza en las plataformas de la iglesia, comienza en casa, comienza en los detalles de la vida cotidiana, comienza en los lugares donde menos nos damos cuenta de que Dios también quiere gobernar. La cocina es uno de esos lugares, un espacio donde cada día tomamos decisiones, donde cada día entran y salen cosas, donde cada día se reflejan nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra relación con Dios. Y si queremos ver su gloria en nuestro hogar, si queremos que nuestra casa sea un lugar de paz, de bendición, de comunión con Él, entonces necesitamos tomar la decisión de purificar lo que necesita ser purificado, de remover lo que necesita ser removido, de consagrar lo que necesita ser consagrado. La santificación comienza con el arrepentimiento. No podemos transformar nuestra casa si no estamos dispuestos a reconocer que hemos permitido cosas que no deberían estar allí,
que hemos sido descuidados con lo que entra y lo que sale, que hemos tolerado hábitos, objetos, costumbres que no glorifican a Dios. Pero el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, es una decisión de cambio, es un acto de fe que nos lleva a tomar medidas concretas, a examinar lo que hemos permitido en nuestra casa y a alinearlo con la palabra de Dios. Hay cosas en nuestra cocina que hemos retenido sin pensar en su impacto espiritual. Hay elementos que sabemos que no pertenecen a un hogar consagrado a Dios. Hay hábitos que reflejan más la influencia del mundo que los principios del reino. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que había permitido en su campamento cosas que no agradaban a Dios, no las guardaron en un rincón, no las justificaron, no dijeron esto no importa, las sacaron y las destruyeron. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer hoy. No a vivir con miedo, sino a vivir con discernimiento. No a ser legalistas, sino a ser obedientes. No a aferrarnos a lo material, sino a abrazar la presencia de Dios sobre nuestra casa. Porque cuando eliminamos lo que no glorifica a Dios, hacemos espacio para lo que Él quiere derramar. Cuando consagramos nuestra casa, estamos invitando su presencia a reinar en ella. La Biblia nos da principios claros sobre la santificación del hogar. En Deuteronomio 6:9, Dios le ordenó a su pueblo que escribiera sus palabras en los postes de sus casas y en sus puertas, porque entendía que lo que hay en un hogar afecta el corazón de quienes viven en él. ¿Cuántos hogares hoy están llenos de cosas que reflejan la cultura del mundo, pero vacíos de lo que refleja la presencia de Dios? ¿Cuántos han permitido que su cocina se llene de elementos que no edifican, pero han descuidado la oración, la gratitud, la dependencia de Dios? En cada comida, no podemos esperar que nuestra casa sea un lugar de bendición si no la consagramos a Dios, si no la cubrimos con oración, si no declaramos que cada rincón le pertenece. Cuando Josué lideró al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hizo una declaración que sigue resonando hasta hoy. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Servir a Dios no es solo ir a la iglesia, es traer su presencia a nuestro hogar. Es decidir que cada cosa en nuestra casa reflejará su gloria. Es establecer un ambiente donde su paz sea palpable. Y eso comienza con una decisión personal, con un compromiso de fe, con un acto de consagración. ¿Cómo podemos hacerlo? Comenzando con oración, dedicando nuestro hogar a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre si hay algo que debe ser removido, si hay algo que está afectando la atmósfera espiritual de nuestra casa, bendiciendo nuestra cocina, presentando cada alimento delante del Señor, estableciendo un ambiente de gratitud, de pureza, de amor por su presencia. Cuando una casa es consagrada a Dios, se convierte en un refugio de su gloria. La paz comienza a reinar, la presencia de Dios es sentida, el enemigo pierde terreno. Porque cuando Dios es el centro de un hogar, no hay espacio para la oscuridad, no hay lugar para la confusión, no hay brechas por donde el enemigo pueda entrar. Y esta es la decisión que debemos tomar hoy. No simplemente hacer cambios superficiales, sino rendir completamente nuestra casa a Dios, decidir que cada cosa en ella reflejará su santidad, que cada detalle será para su gloria. Hoy es el momento de tomar acción. Hoy es el momento de hacer un compromiso con Dios. Hoy es el momento de levantarnos y declarar que nuestro hogar le pertenece, que nuestras decisiones serán guiadas por su palabra, que nuestra cocina, nuestro comedor, cada rincón de nuestra casa será un altar donde su nombre será exaltado. No podemos seguir viviendo con la influencia del mundo dentro de nuestro hogar, y esperar ver la gloria de Dios manifestarse. No podemos seguir reteniendo cosas que sabemos que no glorifican a Dios y al mismo tiempo pedir su bendición. Es tiempo de limpiar, de restaurar, de santificar. Es tiempo de decir: Señor, mi casa es tuya, mi vida es tuya, todo lo que tengo es tuyo. Y cuando lo hacemos, cuando tomamos esta decisión con sinceridad, Dios responde. Su paz inunda nuestro
Hogar, su presencia llena cada rincón. Su bendición comienza a fluir en nuestra familia. Porque Dios honra a quienes le honran, Dios se manifiesta en los hogares donde su nombre es exaltado. Dios transforma cada espacio que le es entregado con un corazón sincero. Hoy es el día de dar este paso de fe. Hoy es el día de consagrar nuestra casa, nuestra cocina, nuestra vida entera a aquel que es digno de toda honra y toda gloria. Que el Señor bendiga tu hogar, que su paz llene cada habitación, que su presencia transforme cada rincón, que su gracia te guíe en cada decisión. Que tu casa sea un lugar donde su nombre sea glorificado, donde su amor sea palpable, donde su bendición nunca falte. Que Él sea el Señor de tu hogar, hoy y siempre. Amén.